Bueno, siendo las 14:34, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2 dentro del curso de variables y estructuras de control en la programación orientada a objetos. Les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tales como las sesiones en línea, los foros, el chat, la mensajería, correo electrónico. Mi correo electrónico es el que aparece ahí en la presentación, isher@gmail.com. Es el mismo que está asociado al LMS, o sea que si me escriben por el LMS o por el correo siempre va a llegar a la misma bandeja. Las sesiones en línea las realizaremos los martes en este horario, 14:30. Muy importante cuando tengan dificultades desde el punto de vista académico o desde el punto de vista técnico relacionado con la plataforma, me lo pueden dar a conocer a través del foro de dudas e inquietudes. Ese es como el medio oficial. Claro que por los demás medios también se atiende. En la tarde de hoy están presentes, ya los vamos a mirar, pues los tengo por aquí. Se encuentra presente que no me ha dicho su nombre. Se encuentra presente Eduardo Kulman, Anis Astoque, Juan Esteban Torrado, Laura Valentina Marroquín, será Marroquín, y Orlando Hernández. Una buena tarde para todos y esperamos que durante el desarrollo de la sesión se puedan unir otros compañeros y de todas maneras queda la grabación para que pueda ser visualizada de manera posterior. Para el día de hoy, luego del saludo, tenemos la presentación del contenido, a continuación una reflexión acerca de la importancia de estudiar. Luego vamos a trabajar con las actividades de aprendizaje donde estaremos haciendo una retroalimentación a la actividad de aprendizaje número uno, la descripción de la actividad de aprendizaje número 2, detalle de las evidencias, conceptualización, respuesta a preguntas y cierre de la sesión. Les recuerdo, pueden intervenir en cualquier momento, me levantan la mano o me hacen una señal o me escriben por el chat. En cualquier momento que lo requieran, yo no tengo ningún problema para que lo tengan en cuenta. Para el día de hoy, la importancia de estudiar, entonces ya le voy a compartir el video. Me dan un segundo, esa es la reflexión. Oye, apagué esta sí. Se perdió. Yo creo que ya lo están visualizando. Vamos a compartir el sonido. Y se fue. ¿Has escuchado a alguien decir, ¿para qué estudiar eso? Si no se va a usar. ¿O solo estudio para los exámenes y al día siguiente se me olvida? Estas y muchas otras expresiones se usan porque no nos explican la importancia de estudiar o para qué estudiamos. Estudiar sí es importante, por varias razones. La primera es que la educación formal nos abre más puertas a oportunidades de trabajo, pero también nos abre la puerta a conocer muchas cosas, porque estudiar y aprender no solo se puede en la escuela, sino también toda la vida y en todos lados. La gente a tu alrededor tiene mucha experiencia y conocimiento, pero cada uno de ellos son como un libro. Unos te hablarán sobre cómo cocinar, otros sobre cómo arreglar cosas en tu casa y otros te contarán historias muy entretenidas. Pero como al abrir un libro o al escuchar un consejo de alguien, lo más importante es la actitud. Estar dispuestos a aprender, ser muy respetuosos de lo que dicen, acabar el libro hasta el final. El conocimiento que adquirimos al estudiar y al aprender nos ayudarán a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Al aprender cosas nuevas, podemos evitar cometer errores por desconocimiento. Al estudiar, podrás ver al mundo de otra manera, aprendiendo habilidades que te permitan ayudar a otros cuando lo necesiten. No dejarte influenciar por personas que parecen saber mucho, al usar palabras o términos que no conoces y al final se aprovechen de ti o de tus conocidos.
poder descubrir por qué las cosas funcionan en la forma en que lo hacen. Estudiar no acaba en la escuela o con el horario escolar. Nunca termina para los que quieren descubrir cómo funcionan las cosas, inventar algo, ayudar a alguien o para escuchar una historia interesante. Esta era la reflexión para la tarde de hoy. Si alguien quiere hacer un comentario al respecto, bien pueda, bienvenido. Regresamos a la presentación. Y por aquí, dejar de compartir. Listo, regresamos a la presentación y ahora nos vamos a hablar acerca del programa. Dentro del programa nos interesa recordar la competencia. En este caso, propone construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución. Gracias, Laura, por esos aplausos. Retrasado, pero no importa. Fue retrasado el comentario. En cuanto a las actividades de aprendizaje, iniciamos haciendo una retroalimentación primero a las actividades iniciales, las cuales estaban programadas para desarrollarse entre los días 20 y 25 de mayo. Se encuentran en la sección de actividades iniciales en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Dentro de este espacio encontramos tres elementos que son la actualización de datos del aprendiz, el sondeo de saberes previos y el foro de presentación social. En cuanto a la actualización de datos del aprendiz, les recuerdo la importancia de ello debido a que a la hora de las comunicaciones la información sale de Sofía Plus, entonces es importante que por lo menos los datos de contacto se encuentren actualizados, ya sea el correo electrónico, el número de teléfono, el número de celular. Sí, y por ejemplo, a la hora de la certificación se toma de Sofía Plus los datos personales, como lo son el tipo de documento, el número del documento, el nombre completo, y esto es importante que se encuentre actualizado porque si no, a la hora de la certificación, esto va a generar retrocesos y se va a demorar más. Entonces, para estas personas que, por ejemplo, tuvieron tarjeta de identidad y ya tengan cédula, deben realizar la actualización del tipo de documento. Y así, si de pronto se mudaron de localidad donde residen, entonces también es importante actualizar la dirección y esos elementos para que lo tengan en cuenta. El sondeo de saberes previos no es más que una prueba que permite generar un contexto inicial de las personas que llegan a estudiar en el SENA. Y el foro de presentación social es un espacio para empezar a generar comunidad académica. ¿Sí me están escuchando? Sonido. Sí, creo que Sí, sí. profe, sí, profe. Sí, no, es que no escucho nada y creí que estaba solo. Gracias. Bueno, continuando. Tenemos que en relación a la actividad de aprendizaje número uno, su resultado de aprendizaje asociado propone conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación orientado a objetos, su entorno y los elementos necesarios para desarrollar una solución. Esta actividad tiene por título definir el entorno para el desarrollo de soluciones en el lenguaje de programación Java, programada para desarrollarse entre los días 20 y 25 de mayo. Sin embargo, a pesar de que ya la fecha está vencida, todos los recursos permanecen disponibles esperando que aquellas personas que lleguen tarde a la formación puedan desarrollar las actividades sin ningún contratiempo. Todos los recursos permanecen disponibles hasta la fecha última de entrega de evidencias, que es ¿quién me lo recuerda? El 15 de mayo a las 23:59, perdón, el 15 de junio. Ya me estaba, el 15, ya me equivoqué, fui yo. No me equivoqué, no me acuerdo, ahorita lo vemos ahí. Bueno, dice actividad de aprendizaje número uno. La actividad está conformada por la guía de aprendizaje, el material de formación, material complementario, sesión en línea,
Como evidencias entregables para esta actividad se tienen dos, y el instrumento de evaluación asociado a la evidencia de informe. La guía de aprendizaje es ese documento muy importante que todos debemos conocer al inicio de la actividad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que de allí se nos proporciona toda la información relacionada con el desarrollo de la misma. Nos hace referencia a esos materiales de estudio a los cuales nos debemos remitir, nos habla de cuáles son las evidencias a desarrollar, mmm, qué deben contener, cómo es su forma de presentación. Entonces, por esa razón es ese primer documento que se debe conocer. Ya luego realizar el estudio del material, formación y complementario, y empezar a construir esas evidencias. Tenemos dos evidencias. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, es una evaluación. Propone identificar los conceptos básicos del lenguaje de programación orientado a objetos. Es una prueba en línea que consta de preguntas con calificación automática. Dentro de esa prueba se propone la identificación de esos conocimientos adquiridos sobre el dominio conceptual de las características de lo que es la programación orientada a objetos. Para la prueba se tiene disponible 3 intentos, esperando que desde el primero pues puedan ser aprobados, y si no pueden hacer al segundo, al tercero, y si necesitan un intento adicional me lo hacen saber, yo siempre los habilito. Luego viene la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, es un informe que propone configurar el entorno de trabajo para el desarrollo de soluciones en el lenguaje Java. Se propone dos cosas grandes. Primero, descargar e instalar la Java de Suite. Para ello se propone el NetBeans con JDK o cualquier suite que ustedes quieran trabajar, yo no tengo ningún inconveniente. Y luego se propone la creación de un Apple o de una aplicación con unas características particulares. Entonces dice que para construir la evidencia se propone elaborar un informe que contenga el paso a paso de todo el procedimiento realizado para la instalación de la IDE de Java, para la implementación del Apple, la compilación, la ejecución y los resultados obtenidos a través de la toma de pantalla sin recortar y donde se evidencie la fecha y hora del sistema. Además, en ese informe se debe incluir todo el código fuente de la construcción del Apple o de la aplicación y ese código fuente copiado y pegado. Hay algunos que me envían la evidencia con una toma de pantalla. No me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque yo tomo ese código fuente, lo coloco en la IDE y lo ejecuto, lo compilo y lo ejecuto para validar lo que ustedes hicieron. Y si me envían un pantallazo, pues no puedo copiarlo y pegarlo. Entonces, no, por esa razón no se admite el pantallazo, sino el código fuente copiado y pegado. Presentación de la evidencia. Esa evidencia debe ser presentada en un informe sin comprimir en formato documento o en formato PDF, el cual contenga esos elementos que aparecen ahí, que tengan una portada, que tenga un enunciado de cada una de las situaciones o problemas a resolver que se hayan planteado para el desarrollo de la actividad, todo el código fuente con la solución implementada. Ese código debe ser funcional. Cuando decimos funcional, quiere decir que no debe tener errores. Por lo tanto, ya debe estar compilado y ejecutado. Toma de pantalla sin recortar del paso a paso del procedimiento realizado para el desarrollo de la actividad y a una conclusión. Como instrumento de evaluación, se tiene el siguiente. El instrumento de evaluación es un documento que se utiliza para la validación de las evidencias de producto y de desempeño. En este caso, este instrumento es para la evidencia de producto. La evidencia de producto es el informe. Es una lista de chequeo. Es un documento que tiene un encabezado similar al del curso, entonces por eso no repito esa información y me voy directamente a la lista de chequeo, la cual plasmo en la pantalla. Tiene 5 columnas, la primera de ellas es el consecutivo, en la segunda aparece la variable o el indicador de logro asociado al desarrollo de la actividad y que debe estar presente en la evidencia. 2 columnas de cumplimiento para colocar una X de si se cumple o no se cumple cada uno de esos indicadores en el interior de la evidencia.
y un porcentaje de valoración. Entonces, esos indicadores de logro son, primero, instala y configura el kit de desarrollo de NetBeans. El segundo, propone que si se implementa el Apple funcional utilizando NetBeans. Tercero, se ejecuta el APE entregando los resultados establecidos. Para el caso de los resultados establecidos, cuando se ejecute ese APE, es un mensaje en la pantalla que indique el nombre de ustedes y el correo. O sea, no el mensaje nombre del aprendiz, no, el nombre personal de cada uno y el correo de cada uno. Las tomas de pantalla que deben corresponder al paso a paso del procedimiento de instalación y dijimos que si de pronto alguien ya lo tiene instalado, pues simplemente hace un inicio de sesión en el aplicativo y toma el pantallazo del inicio de sesión y obviamente al momento de la implementación pues es como la evidencia de que está instalado. Está bueno la compilación, ejecución y además que permita visualizar fecha y hora del sistema. El informe debe ser ordenado, que contenga la evidencia, que cumpla con todas las indicaciones y requisitos establecidos de extensión y formato. Y por último, que la fecha de entrega se realice a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Entonces se suman, aquí se coloca una X en estas columnas de sí y no, se suman los porcentajes correspondientes a las X que estén por el sí. Si la suma da 70 o más, quiere decir que esa evidencia está aprobada. Y al final, en la parte inferior, se coloca el juicio evaluativo, una A, porque se aprobó. En el caso del no, se colocan la X de los indicadores que no se cumplan, se suma, perdón, se coloca una X y por cada uno se hace una descripción abajo en las observaciones indicando en qué o por qué no se obtuvo ese indicador de logro para que la evidencia pueda ser ajustada y se vuelva a publicar. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento, alguna pregunta. Y les Creo, profe, recuerdo, sí diga. eh, ¿hay algún lugar donde pueda encontrar las sesiones grabadas? Es que yo no pude asistir a la primera y pues me doy cuenta que lo que decía la guía y lo que dice el instrumento evaluativo está algo diferente a lo que su merced nos está indicando que debe llevar actividad 1. Ajá. Por ejemplo, en la guía decía que cuando presione el botón, solo decir, este botón ha sido presionado, y ahora usted nos dice que debe llevar el nombre y No, la... no, 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 no. No has mirado la guía. De pronto tenés una guía antigua porque la guía en el curso Pues está actualizada y la enseguida la que descargué, miramos. una pregunta porque tampoco encuentro la sesión grabada del Ajá. anterior, Y de las la anterior sesiones sesión. y las grabaciones se encuentran en sesiones en línea. En el panel del curso a la izquierda hay varias opciones. Estoy Está, en sesiones en línea, dice, encuentro resumen sesión 1, bienvenida. exacto. Hay un pequeño resumen escrito y dice para acceder a la presentación haga clic aquí y cuando hago clic ahí me presenta Sí, ahí hay un PDF. eso, Pero en el anterior dice sesión en línea. Al darle clic ahí, te abre algo y arriba hay un enlace. Le das clic en el enlace y te abre la grabación que está publicada en YouTube. sesiones en línea. Volver a ingresar porque no la... Enseguida lo miramos o hagámoslo de una vez. Sí, Espere, profe. mira. Yo Y les también muestro. miremos la guía si gusta, porque la verdad yo sí encontré algo diferente. Sí, sí, vamos a mirarla, vamos a mirarla. No hay problema. Vale, Vamos a gracias, mirar profe, esto. muy amable. Ya voy a entrar a ese curso. Deme un segundo, yo publico por aquí. Aquí estamos. Vámonos para el LMS. Ahí está en pantalla, listo. Entonces me voy a ir a ver el curso inicialmente lo vemos así. Cuando yo ingreso al LMS, está muy grande, ok. Cuando ingreso, si lo ven todo, si se ve todo en pantalla, es que a mí me aparece recortado. Sí, pero sí se ve. Ah, bueno. Señor. Aquí a la izquierda aparece el panel del curso donde está todo. Este, este que aparece con negrilla es el que estamos visualizando en este momento, que es este curso que dice variables y estructuras de control de la programación orientada a objetos. Todos los elementos que contiene, información, cronograma, actividades iniciales, la 1, la 2, la 3, la 4,
Sesiones en línea. Al aplicar clic aquí, aquí aparecen las sesiones en línea. Hay un resumen donde se cuenta qué fue lo que se hizo en la sesión en línea. Es este. Y aquí está la presentación que yo estoy mostrando, por ejemplo, en este momento en la sesión en línea. Me devuelvo, volví a sesiones en línea y el primer enlace dice sesión en línea bienvenida. Esta es la grabación. Doy clic, él ingresa y aquí me muestra un enlace. Dice haga clic en el enlace, sesión en línea de bienvenida, que fue la anterior. Está cargando, ahí abrió. Una buena tarde, vamos inicio a la sesión en línea correspondiente a la bienvenida. Ahí está, dentro del curso de variables y estructuras de control en la programación orientada a objetos. Ok, profe, muchas gracias. Estaba ingresando por donde no era. Listo, no problem. Voy Y a me encontrar la devuelvo. presentación. Ah, dale. Sí, no, estaba ingresando por el segundo enlace. Y me devuelvo por aquí al curso para ver la guía, para que miremos la guía que me dice que por aquí está abierta. No, esa no es. Bueno, aquí, actividad 1, guía de aprendizaje. Aquí abrimos la guía. Ahí la tenemos. Hay dos actividades. Aquí está la primera, que es la evaluación. Conceptos básicos, configurar, aquí dice. Entonces, la programación de sistemas informáticos. Esta es la uno, que es la evaluación, y la otra es configurar el entorno de trabajo. Me muestra esto, dice descargar, mírelo, aquí está. ¿De acuerdo? Y la presentación de la evidencia. Aquí dice que es un informe. Ah, profe. Usted la actualizó después. Es que yo creo que usted activó el curso y yo al otro día en la madrugada que tuve tiempo descargué la guía y la guía anterior decía cree y ejecute una API que contenga un botón y una etiqueta. Cuando se declina el dicho botón, la etiqueta de mostrar el texto, el botón ha sido presionado. Esa fue la que yo encontré al siguiente día que usted activó En la las madrugada. actividades. Pero, Sí, señor. pero no recuerdo haber cambiado eso. Pero bueno, supongamos que sí. Bueno, voy a descargar entonces la otra y Listo, no hay problema. gracias, profe, por la aclaración, muy amable. No, hombre, con mucho gusto. Listo, me devuelvo por... Ah, claro que usted ya presentó la evidencia. ¿Usted es José Manuel? Ah, no. No, pero me toca corregirla porque yo ¿Cómo la se llama? hice de otra manera. Eduardo Kuhlman, Eduardo Ramírez. Ah, Eduardo. No, porque ahorita vi una pues que está bien construida y no tenía el mensaje como tal, pero la evidencia estaba bien y yo la validé. O sea, pensé que de pronto era la tuya. Pero no hay problema pues. Bueno, me devuelvo por aquí. ¿Alguien más tiene alguna inquietud con relación a esta interfaz del curso? Si no, regresamos a la presentación. Estamos de nuevo en la presentación. Ah, estábamos aquí mirando el instrumento de evaluación, ya lo habíamos terminado en este instante. Continuamos. Recursos y herramientas. Estábamos en la retroalimentación de la actividad de aprendizaje 1. Y como recursos y herramientas tenemos la guía de aprendizaje 1, el instrumento de evaluación, material de formación y material complementario, software instalador, tutorial de instalación, tutorial ejemplo, procesador de texto, el EMS Sayuna. Me voy a devolver al curso porque me acabo de acordar de algo. Vengo aquí, ¿dónde está el EMS? Aquí está. Se me perdió, lo cerré. Ah, no, aquí está. Listo, ahí está. Aquí en el curso, yo de pronto si hago, o no hago actualizaciones, sino que yo agrego cosas. Por ejemplo, me voy a ir por acá para las actividades. Cuando el curso inició, se abrió inicialmente, por ejemplo, en la actividad 1 no existía esto, recursos de software para descargar. Yo agregué esto, que es, como en la guía se propone que se trabaje con NetBeans, entonces yo aquí les coloqué el JBK, el 8.2, que es el que propone la guía, y también el Apache 14, una versión que tenía ahí. Y por aquí dos tutoriales, cómo trabajar, por ejemplo, cómo crear un applet con la versión 8.2 y cómo crear applets con la versión, en este caso la 14, o con applets
o cómo crear apples en Apache NetBeans. El procedimiento es similar, no hay problema. Me devuelvo a actividad uno. También agregué el instrumento de evaluación, porque ahí no estaba disponible para los aprendices. Entonces me gusta que lo conozcan. En la actividad 2 también agregué el instrumento de evaluación, no lo he agregado, pero agregué estos dos tutoriales, porque en la actividad de caso de estudio propone crear unos formularios, y para de pronto los que no tienen mucha experiencia en el uso de Java, entonces aquí está un tutorial de creación de formularios utilizando Apples y un tutorial de operaciones básicas, que es como las evidencias que se proponen para el desarrollo de esta actividad, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, en la 3 no he agregado nada, pero también creo que voy a agregar aquí alguna cosa. Por aquí ya hay alguien que participó en el foro, y lo mismo para la 4. Ahora sí me regreso. Presentación. Bueno, y vamos acá, continuamos. No sé si hay alguna otra intervención. En el chat me dice Orlando, compañero, soy yo, o es que se ve borroso, me confirman. Se ve muy borroso, confírmenme ustedes. Pues cuando cambia de diapositiva, profe, se tarda un poquito Ah, en ya, que ya, ya. Ah, un en que retardo. sale un poco. Por ejemplo, ahí. Bueno, cuando pues, al comienzo unas que tenían texto se veía bastante borroso y después va aclarando hasta que ya quedó Ah, ya. nítido. Eso es por la velocidad de internet. Actividad de aprendizaje número 2. Como resultado de aprendizaje asociado, tenemos entender la manera en la que se asignan valores y se desarrollan los cálculos, manejando los diferentes tipos de datos, la jerarquía de operaciones y el uso de funciones en Java. La actividad de aprendizaje 2 propone identificar el proceso de declaración de variables y el manejo de operaciones de acuerdo con el lenguaje Java, programada para desarrollarse entre los días 26 de mayo y 1 de junio. La actividad está conformada por la guía de aprendizaje, ya dijimos cuál es la importancia de dicho documento. Está el material de formación, el material de apoyo, la sesión en línea a la que estamos realizando el día de hoy, y tiene dos evidencias entregables: una evaluación y un caso de estudio. Un caso de estudio es un problema propuesto, y el instrumento de evaluación asociado al caso de estudio. La primera de las evidencias, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, evaluación, propone identificar el resultado devuelto de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Cuando ustedes vayan allá van a encontrar unas expresiones algebraicas, eh, donde la idea es eso, digamos, evaluar el contenido de la expresión teniendo en cuenta el nivel de precedencia. Cuando hablamos de nivel de precedencia, estamos haciendo referencia a esa simbología desde el punto de vista aritmético que se utiliza, donde, por ejemplo, la precedencia más alta la tiene la exponenciación, la multiplicación, la división, o antes de eso está lo que esté agrupado dentro de paréntesis, luego la exponenciación, la multiplicación, la división, después está la suma, las restas, y tener en cuenta ese orden. Ese es el orden de precedencia de ejecución. Y con base en eso encontrar el resultado o seleccionar el resultado que se propone allí. Prueba en la cual se evalúan las expresiones con el objetivo de calcular algún valor teniendo en cuenta la jerarquía de los operadores, de manera que las expresiones sean resueltas correctamente. También tiene disponible 3 intentos, y si alguien requiere en algún momento un intento adicional, me lo hacen saber. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Un informe a partir del caso de estudio. Dice que en la empresa de desarrolladores donde se viene desempeñando como programador, un cliente importante ha solicitado la creación de pequeñas soluciones que le permitan automatizar algunos cálculos que debe realizar de manera repetitiva. Usted, a usted le fueron asignadas dos de estas soluciones, y por lo tanto es necesario que lleve a cabo
dicha labor de acuerdo con lo que se plantean los siguientes puntos. Dice evidencias entregables, me pasó que a ver, no iba ahí. Evidencias entregables. Primero, generar una factura de compra para tres productos. El usuario debe ingresar la siguiente información. O sea, en el momento que se esté ejecutando, el usuario va a entrar esos datos que piden ahí. El nombre del cliente, el nombre de cada producto, el valor unitario de cada producto y la cantidad. El app debe contener un botón que al ser oprimido muestre en pantalla el total del producto y el valor total de la factura. Entonces, mirándolo de forma gráfica, aquí tenemos una interfaz de lo que se propone como desarrollo, donde aparecen unas etiquetas, las etiquetas para colocar los títulos, orden de compra, cliente, producto, valor unitario, valor total. Aquí es una etiqueta que dice resultado, faltó quitar esto, y el botón de calcular. Entonces la idea es que el usuario que esté operando rellene aquí el nombre del cliente, por aquí el nombre de cada uno de los productos, el valor unitario de cada producto y la cantidad, y que al oprimir este botón de calcular en esta columna aparezca el resultado de cada producto, o sea, cantidad por valor unitario. Y aquí el resultado y aquí el total de los valores parciales de cada producto. Ejecutado se vería de esta manera, en donde aparece el nombre del cliente, ya el formulario lleno con la información, con los datos, y ya se oprimió el botón y los resultados acá en esta parte de la derecha. Alguien por allá, Eduardo quiere hablar, bien puedas, Eduardo de Jesús. Bueno, tengo una pregunta ahí. Usted acabó en la anterior presentación, En ahí esta, dice cotalado el resultado. Ahí es sí, donde va a aparecer el resultado cuando yo le dé calcular en esa etiqueta. no, Hay manera de que, aquí sí, aparece el mensaje. el mensaje de señora Sandra, su Eso, señor, factura. eso. Aquí donde Hay dice, manera de, sí, diga, hay manera de poder quitar esa etiqueta, o sea, esas letras y que no se me pierda J-Label. la etiqueta. Sí, Sí, lo que pasa es que quedó ahí, pero sí, sí, claro, se puede quitar, se porque yo reemplaza. intenté quitarla y con esos layouts se me desaparece la etiqueta y no puedo volver a acceder a ella. Entonces siempre me toca darle una letra ahí para Ah, poderla ya, trabajar. claro, en el label. ¿Puedes explicar eso? Lo que pasa es que, a ver, cuando trabajas con el layout siempre se ajusta, se ajusta. En cambio, si lo trabajas todo manual, no queda el label ahí, habría que hacer eso. O en el panel derecho, pues cuando uno está en Java, a la derecha aparece el menú de controles, el texto, la etiqueta, o lo haces todo en código. No, no, estaba haciendo, pues como decía la guía, arrastrando los Ah, ya, objetos sí, ahí. arrastrando. Entonces ahí donde está cuando usted arrastra el label, lo selecciona ahí en el formulario y a la derecha donde dice propiedades, buscas una propiedad que se llama, en inglés se llama caption, o en español creo que se llama texto. Entonces busca esa propiedad y quita el label y escribe ahí resultado. Así es que porque Ah, ok, si, pero no la puedo dejar en blanco, siempre me toca dejarle algo de texto ahí. pues, o sea, porque es que si la dejas en blanco, cuando la vas a tocar, por ejemplo, con el mouse, se te perdió. A no Eso ser es lo que, que decía. Me eso toca sí. dejarle una letra ahí porque se me Ah, pierde. sí, para saber ¿Dónde? dónde está. O Ah, le ok. deja un puntico para que sepa dónde está, o en las propiedades de una vez, o sea, o también en el código. Cuando usted escribe el código, es la propiedad caption o la propiedad texto, se llama así. Entonces usted le cambia eso, le dice que a ese objeto llamado, por ejemplo, label 1, a label1 punto t es igual al resultado. Entonces ahí le quitas la palabra JLabel. Ah, ok. Gracias, Listo. profe, mi amor. No, con gusto. Y entonces aquí apareces como el resumen del mensaje, pero los resultados de los valores aquí a la derecha, así como se ve acá. Aquí dice cuadernos vale 156.000, los libros valen 130.000, la caja de marcadores 68.000 y aquí el total de los productos. Y en el mensaje sí, aquí dice señora Juliana Gómez, el total de su compra es tanto, pero ya sí está bien. ¿Alguna otra pregunta?
Este es el primero de los formularios que se deben construir como desarrollo de la evidencia. Continuando, dice, evidencia entregable. La interfaz debe recibir esta es la segunda, la interfaz debe recibir por parte del usuario una cantidad de días. Y a partir de ese número entonces calcular cuántas horas, minutos y segundos han transcurrido o contienen ese número de días que se ingresó inicialmente. El app debe contener un botón que al ser oprimido muestre el resultado de los cálculos. Esta sería, digamos, la interfaz inicialmente, horas, minutos y segundos. Por aquí hay en este caso es un combo, pero puede haber un texto donde uno ingrese un valor numérico. Aquí el combo es como para seleccionar 0, 1, 2, 3, aparece en la lista. Se oprime el botón calcular y es convertir este número que yo coloqué aquí, que se supone es un número de días, 5 días. Entonces decir cuántas horas tiene 5 días, cuántos minutos, cuántos segundos. 20 días, cuántas horas tienen 20 días, cuántos minutos, cuántos segundos. Y aquí el resultado total. Esas son las dos interfaces. Bueno, el resultado se vería así. Cuando yo le dé clic en calcular después de haber ingresado el número de días, en este caso fueron 12 días, entonces dice que tiene 288 horas, 17.280 minutos y 1.036.800 segundos. Ese sería el equivalente. Presentación de las evidencias. La evidencia debe ser presentada en un informe sin comprimir. Como son dos desarrollos, los dos en el mismo informe, no hay que hacer dos informes, un solo informe en formato documento que contenga sus elementos: portada, descripción de los problemas o del problema, código fuente completo, en este caso, código fuente de cada ejercicio, de cada solución. ¿Por qué el código fuente? Porque yo cojo ese código fuente, lo coloco en la IDE y yo lo ejecuto y verifico que no tengan errores, que cumpla con los requerimientos propuestos y obviamente a la hora de ejecutarlo pues valido que el resultado es similar a lo que están mostrando en las tomas de pantalla y tomas de pantalla sin recortar de la ejecución de cada implementación. Continuando por aquí. Como actividades de aprendizaje, herramientas y recursos, tenemos la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación asociado a esa evidencia de producto, material de formación, material complementario, tutorial ejemplo de creación de formulario, lo que les mostré ahorita por ahí en el curso, la IDE de NetBeans, blog de notas, procesador de texto, LMS Sayuna, esos son los recursos disponibles, internet inclusive. Instrumento de evaluación, no se me volato, entonces no lo voy a presentar en el momento, pero yo lo subo al curso de todas maneras ahora más tarde para que lo puedan conocer. Y como guía, si tengo la guía por aquí, vamos a visualizarla. Guía de aprendizaje. Ahí la tienen en pantalla. Dice, bueno, la guía tiene la presentación formal del curso y de los documentos del SENA, está la identificación, que es el nombre del programa, está el código, la competencia, el resultado de aprendizaje. Dice que tiene una duración de 10 horas y en su presentación propone: estimado aprendiz, bienvenido a la segunda actividad de aprendizaje del programa Variables y estructuras de control de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Java, donde se desarrollarán las actividades concernientes a la sintaxis de las variables, funciones, operaciones y jerarquía de operaciones en Java. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa, quien de forma continua y permanente orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una asesoría para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán publicados oportunamente. Están hablando de la sesión en línea.
Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales del programa. Formulación de actividades de aprendizaje. 3.1. Actividad de aprendizaje 2. Identificar el proceso de declaración de variables y de manejo de operaciones de acuerdo con el lenguaje Java. A continuación se describen las actividades y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. Entonces por aquí habla de la importancia de las variables. Yo tomo un pantallazo de esto para guardar por aquí una evidencia. Una evidencia. Dice importancia de las variables y operaciones en la programación. En todo ejercicio de programación que se vaya a resolver, sin importar el lenguaje que se esté utilizando, es imprescindible la definición y utilización de variables, así como también la realización de operaciones. Es importante tener en cuenta que para programar no basta con conocer la sintaxis del lenguaje, son necesarios conocimientos alternos tales como la matemática básica, entre otros. Cuando se inician estudios en programación, se recurre mucho a la aritmética o a la matemática básica porque la resolución de los ejercicios y la transcripción al lenguaje de computadora es mucho más sencillo que trabajar, digamos, con entidades literales o sí, con entidades literales porque de pronto es más difícil visualizar los resultados rápidamente. Con el fin de contextualizar y afianzar sus conocimientos sobre el tema, investigue sobre las variables y la jerarquía de operaciones en Java e identifique lo siguiente. ¿Qué relevancia tienen las variables en el desarrollo de un programa con lenguaje Java? Las variables, pues las variables vienen siendo, digamos, esos insumos que se necesita a la hora por ejemplo, de evaluar una expresión, serían los operandos o serían parte de los operandos. Porque como variables se puede, perdón, como operandos se puede tener o variables o constantes. También para la manipulación de datos a la hora, por ejemplo, de la entrada de los formularios, como el caso del nombre, el nombre del libro. Yo puedo esos datos almacenarlos en variables. ¿Y qué son las variables? Las variables no son más que porciones de la memoria de la computadora a la cual se le asocian nombres para almacenar los datos de manera temporal y luego ser, no sé, llevados a los almacenamientos permanentes si se requiere. Bueno, dice que el segundo, a ver, ¿por qué es importante tener en cuenta la jerarquía de operaciones en los cálculos realizados dentro de los programas? Pues la importancia radica en que dependiendo dependiendo del orden en el que se resuelva, va a ser el resultado. Entonces, por eso se debe tener en cuenta esa prelación. Nota, esta actividad de reflexión y conocimientos previos tiene como finalidad encaminarlo en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje. Por lo tanto, no es calificable. Sin embargo, es importante su realización, ya que puede ser solicitada más adelante. Yo no la solicito, por eso la resuelvo en esta guía de aprendizaje. Aunque por al final de la guía dice que en el informe anexe las respuestas a la reflexión, no es necesario. Identificar el resultado devuelto de acuerdo con la jerarquía de operaciones en el lenguaje Java. Esa es la evaluación. Las expresiones son fórmulas aritméticas que se utilizan para calcular un valor. Se debe prestar especial atención en la escritura de estas, teniendo en cuenta la jerarquía de los operadores de la manera en que las expresiones sean resueltas correctamente. Básicamente dicha jerarquía está comprendida por 4 niveles así. Primero, los paréntesis son los que tienen el mayor nivel de jerarquía. Quiere decir que ante una expresión que yo me encuentre, si hay paréntesis, primero debo resolver lo que se encuentre dentro de ellos. Dice, si al construir una fórmula algunas operaciones quedan indicadas entre paréntesis, esto significa que deben ser evaluadas de primeras. En caso de que haya paréntesis dentro de los paréntesis, se debe iniciar por el paréntesis más interno. Luego viene el módulo.
El módulo es una de las módulo raíz cuadrada, módulo potencia y raíz cuadrada. Son funciones inherentes a la matemática e inherentes también a los lenguajes porque ya vienen implementadas. Este tipo de operaciones debe ser evaluada una vez se han destruido todos los paréntesis de la expresión. Entonces, primero resuelvo lo que está entre paréntesis, luego resuelvo este tipo de funciones. Función módulo, función potencia, función raíz cuadrada si se encuentran. Luego viene lo que es la multiplicación y la división, están al mismo nivel. El siguiente paso consiste en resolver multiplicaciones y divisiones haciéndolo siempre de izquierda a derecha, dado que ambas operaciones hacen parte del mismo nivel. Entonces, si de izquierda a derecha primero encuentro la división, la resuelvo, o si primero encuentro la multiplicación, resuelvo la multiplicación y después la división. Luego dice suma y resta, finalmente se evalúan las sumas y las restas al igual, y al igual que en el nivel anterior se procede de izquierda a derecha. Con base en lo anterior y en la consulta del material de formación, sintaxis de las variables, tipos de datos y operaciones en Java, resuelva la presente evaluación, la cual identifica los conocimientos adquiridos y el dominio conceptual en las diferentes temáticas tratadas para esta actividad de aprendizaje. Definir variables necesarias para resolver el caso planteado utilizando apples con recesión de información de usuarios. Utilizando el lenguaje de programación Java, se pueden generar pequeños programas denominados apples. No son los únicos. Y lo que les decía la vez pasada de los apples. Entonces, ¿qué es un apple? Un apple es una aplicación que se construye, pero al ejecutarla queda residente en la memoria de la computadora. Y va a quedar ahí hasta que yo la destruya mediante una orden, mediante un comando dado directamente para que la destruya, o hasta que se apague la computadora. Si no, ahí va a permanecer residente. Y si mi equipo está conectado a internet, eso tiene vulnerabilidades, por ahí se meten y me esculcan el equipo, los cuales muestran los formularios en pantalla para interactuar con el usuario, recibiendo información de este y manipulándola de acuerdo a las instrucciones que hayan sido escritas en su interior. El programa solicita al usuario la entrada por teclado de la información que requiere para ejecutar las acciones que le fueron programadas posteriormente. Algo importante, bueno, enseguida lo mostramos. Algo importante esto que dice aquí. El programa solicita al usuario entrada por teclado, o sea que la información hay que digitarla. Quiere decir que cuando yo esté en presencia de esta interfaz, yo digito la información que va a ir acá, 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 y al oprimir el botón me mostrará los resultados. Porque también existe la forma de que del momento de la programación yo de una vez mando información para acá. Esa no es la forma. Bueno, es la información que requiera para ejecutar las acciones que le fueron programadas. Posteriormente debe presionar un botón que indique al sistema que puede comenzar con la manipulación de la información y finalmente se despliega en la pantalla el resultado esperado. Con base en la información anterior, analice y resuelva el siguiente caso. Ya lo leímos ahorita que la empresa de desarrolladores necesita que creen esas interfaces. No lo voy a leer porque ya lo leí ahorita. Se solicita una Apple. Aquí es un Apple y no otro recurso. Entonces no importa, un Apple o un frame, cualquier cosa que puedan resolver, que permita generar una factura de compra para 3 productos. El usuario debe ingresar la siguiente información: nombre completo del cliente, nombre de cada producto, valor unitario de cada producto y la cantidad. El Apple debe contener un botón que al ser oprimido muestre en la pantalla el total del producto y el valor total de la factura. Tener en cuenta el modelo del Apple en su interfaz gráfica y la forma en que debe observarse el resultado generado. Fuente 2019. El segundo Apple que se requiere debe recibir por parte del usuario la cantidad de días y a partir de este calcular cuántas horas, minutos y segundos. Ya lo describimos ahorita. Esta es la interfaz. Está inicialmente y luego en ejecución.
Y luego dice que entregue el informe en procesador de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí el contenido de la guía. Lo demás hace parte de los aspectos formales de la guía, que son la descripción de la evaluación. Hay un glosario, unos referentes bibliográficos y el control del documento. Me regreso para la presentación. Preguntas, no sé si tengan alguna inquietud, pregunta, aporte, sospecha. Continuamos por aquí. Hasta ahí lo que tenía para contarles el día de hoy. Es una pregunta. Claro que Eh, sí. ¿Las Apple se están utilizando actualmente o eso ya solo es porque debemos cumplir con la guía? No, no, a ver, los apples se utilizan sí y no. ¿Cuándo se utilizan? Como los apples son vulnerables a ataques informáticos, entonces se recomienda que no sean utilizados en aplicaciones que tengan conexión a Internet, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo que dije de que son residentes en memoria y son vulnerables, o sea, por ahí se meten. ¿Cuándo puede utilizar un Apple? Lo puedo utilizar, por ejemplo, para un desarrollo a nivel de una intranet. Porque la intranet es al interior de la organización. Se espera de que la gente que trabaja en la organización pues no sea, no vayan a atentar contra ella. O también cuando voy a hacer un desarrollo local. Yo tengo un desarrollo local en mi equipo aquí de escritorio, pero ojalá que no estén conectados a Internet. Si se conectan a Internet, ahí hay vulnerabilidades. Entonces, por eso muchos de los autores dicen, no, eso ya no se usa, pero es por efectos de la seguridad o de la inseguridad que representan, pero sí se pueden utilizar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que ya ni siquiera el software permite crearlo. No, el software sí permite crearlos. Hay que recorrer el camino. Por ejemplo, en ese Apache NetBeans hay que ingresar a Java, Java AN, o sea, que reconoce las versiones anteriores, le dice uno que va a crear una aplicación. Como el Apple no requiere que tenga clase principal, hermano, no debe tener clase principal, se quita el chulito que aparece por allá y se crea el programa, pues, el formulario, y ya luego, pues, se ejecuta y se ejecuta es utilizando Runfile, nunca se ejecuta por el menú. En los tutoriales hay un tutorial que da toda esa información, pues por lo menos la de la creación y la ejecución. La de la seguridad no la tienen ahí. Y muchos autores actualmente dicen, no, eso no se usa o no se puede usar, pero ya es de acuerdo a las necesidades, digámoslo así. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Hombre, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere preguntar, aportar? Bueno, si no hay más inquietudes, vamos a dar por finalizada la reunión. Agradezco la asistencia y la participación. Recuerden, por favor, si no han diligenciado, diligenciar la asistencia a la sesión. Y nos vemos en la próxima. Cualquier cosa, cualquier dificultad, por favor, utilicen el foro de dudas e inquietudes o me pueden escribir al correo. Serán bien atendidos y se les otorga la respuesta. Entonces, una buena tarde para todos. Damos por finalizada la reunión. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buena tarde. Adiós. Gracias, buena tarde. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, lo mismo. Y vamos a detener la grabación.